En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ven, Espíritu Santo, y llena los corazones de tus fieles, y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía tu Espíritu Creador, y se renovará la faz de la tierra. Estamos estudiando el Catecismo de la Iglesia Católica. Tercera parte, la vida en Cristo. Segunda sesión, los 10 mandamientos. Capítulo segundo, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Artículo cuarto, el cuarto mandamiento. Honra a tu padre y a tu madre para que se prolonguen tus días sobre la tierra que el Señor tu Dios te va a dar. Continuamos subiendo el monte Sinaí de la mano de Moisés a recibir los 10 mandamientos. Son 2.285 metros que mide el monte Sinaí, y el Catecismo nos invita a recorrerlos de la mano de los 505 números que dedica al estudio de los 10 mandamientos. Es decir, subiremos 4 metros del monte Sinaí por cada número del Catecismo que estudiemos. Hoy nos encontramos en el metro 688 de altura. Estamos en el tercer apartado de este artículo también, donde el Catecismo dedica 18 números al estudio del tema que tiene como título Los deberes de los miembros de la familia, y estaremos hoy en los números 2221 y 2222 profundizando en el tema Los deberes de los padres. Número 2221 del Catecismo de la Iglesia Católica dice: la fecundidad del amor conyugal no se reduce a la sola procreación de los hijos, sino que debe extenderse también a su educación moral y a su formación espiritual. El papel de los padres en la educación tiene tanto peso que cuando falta, difícilmente puede suplirse. El derecho y el deber de la educación son para los padres primordiales e inalienables. Es un número precioso muy profundo, que nos regala el Catecismo en esta mañana, queridos amigos, y fijémonos cómo hay una afirmación que nos dice que hay una estrecha unión entre procreación y educación. En la procreación está implícita la educación moral y la formación espiritual de los hijos. Se puede dar el caso, ¿no?, de la necesidad o conveniencia, en algunos casos, de la adopción. Incluso en ese caso, no se rompería este principio. Cuando se da el caso de una madre soltera, su situación es tan dura o dramática que se ve en condiciones necesarias para no poder dar la educación moral a sus hijos, puede ser altamente virtuosa que esa madre dé a su hijo en adopción. Y eso no es inmoral. Otra cosa sería, ¿no?, que se desprenda del hijo por motivos egoístas, ¿no?, por vivir una vida desordenada. Pero en ese caso sí habría una gravedad, una inmoralidad en el acto. Pero si es por la dificultad, por el drama que se tiene, por las condiciones de imposibilidad, puede dar a su hijo en adopción, y eso no es inmoral. Sin duda alguna, es mucho más inmoral matar al niño, el aborto. Eso sí es mucho, mucho más inmoral. Se podría decir aquí eso de lo que Dios ha unido, que no lo separe el hombre. Eso podría aplicarse aquí de una manera muy interesante. Precisamente la anticoncepción, el tomar y tomar anticonceptivos para evitar los hijos, lo que hace es romper la intrínseca unión que existe entre la sexualidad y la procreación. Y la moral cristiana católica afirma que es inmoral desligar lo que Dios ha creado unido
que es la sexualidad abierta a la transmisión de la vida. Por eso es inmoral los anticonceptivos. También es inmoral todo lo que sea desligar la procreación de la educación moral y de la formación espiritual de los hijos. El que nosotros dimitamos de la educación de nuestros hijos o confiemos que sea la sociedad la que los eduque o que sea el Estado, eso sería como la anticoncepción, que pretende separar la creación y el deber grave que tienen los padres de comprometerse en la educación de los hijos. Esto es fuerte. Y aquí el catecismo nos remite a un número que ya estudiamos, el número 1653, que dice: la fecundidad del amor conyugal se extiende a los frutos de la vida moral, espiritual y sobrenatural que los padres transmiten a sus hijos por medio de la educación. Los padres traen hijos para su madurez, para su santidad, para el cielo. Ese amor del padre y de la madre es fecundo, no solo biológicamente hablando, también se extiende a la vida moral, a la vida espiritual, a la vida sobrenatural que posibilitan en el Hijo. Madurez, santidad, cielo. Ahí también es fecundo. Se me viene a la mente los matrimonios que no han tenido, por ejemplo, el don de la fecundidad y que han vivido esa infecundidad y la han vivido proyectándola con este sentido. Dios les ha permitido que su fecundidad, no siendo biológica, sin embargo, la hayan proyectado de otra manera. Conocemos muchos matrimonios, matrimonios cristianos hermosos, que no han podido tener hijos, que no son fértiles, pero que Dios les ha iluminado de una manera muy especial para que ese sentido de fecundidad, que es el amor fecundo, se realice de otras formas concretas. Por ejemplo, ejerciendo la paternidad y la maternidad en otras circunstancias como son la adopción. Mis respetos para todos los padres que tienen hijos adoptados. Ellos proyectan un celo muy especial por esos hijos que biológicamente no son suyos. También otros proyectan un celo muy hermoso hacia el compromiso en la crianza de sus sobrinos, por ejemplo, o en determinadas obras apostólicas en el servicio de la iglesia. Es decir, la vocación a la fecundidad que tiene el amor cristiano no se agota únicamente en la procreación biológica. Somos mucho más que eso. Por tanto, para los cristianos católicos, la esterilidad no es una desgracia, no es algo que nos lleve a la infelicidad como se concebía en el Antiguo Testamento. Es importante tener esto claro. Una persona estéril no es una persona desgraciada, porque hay muchas personas que viven la infertilidad como lastimosamente un terrible drama y se hunden en la vida porque no han podido tener hijos y no levantan cabeza. Y hay que decirles y hay que enseñarles y hay que enseñarles a descubrir que Dios los está llamando a ejercer su paternidad o su maternidad de una manera diferente dentro del amor de ese matrimonio. Ahí hay una tarea enorme. Los papás y las madres que tienen hijos que no pueden tener hijos. Hay que enseñarles a descubrir esto, que Dios tiene un plan, un proyecto para ellos, que no necesariamente es de carácter biológico.
Luego dice este número del catecismo: Dios da el don de la paternidad para poder ser un instrumento para la madurez, para la santidad y para que esos hijos sean para el cielo. El sentido de la paternidad y la maternidad no concluye hasta que un padre y una madre, bien sea porque el hijo muere antes que los padres o por otras circunstancias, su paternidad o su maternidad no termina hasta que los conduzcamos a las puertas del cielo. ¡Qué belleza esto! El catecismo insiste mucho en el papel de los padres. Oiga bien, hasta que los conduzcamos a las puertas del cielo. Y aquí el catecismo nos regala un texto preciosísimo de la declaración Gravissimum Educationis del Concilio Vaticano II, que fue escrita el 28 de octubre de 1965 sobre la educación cristiana. Y fijémonos lo que dice el concilio. El papel de los padres en la educación tiene tanto peso que cuando falta, difícilmente puede suplirse. Por eso es tanta la responsabilidad de los padres. La carencia de un padre y de una madre deja una huella, deja una herida que no se borran jamás. Pueden ser aliviadas, pueden ser sobrellevadas, claro que sí, pero esa huella no se borra jamás. Es más, son una de las cruces más pesadas que un ser humano puede arrastrar toda su vida, no haber tenido un padre o una madre. Es una gran cruz. Y tenemos que pedirle a Dios que nos sane, que nos abra todos los medios que se puedan a nuestro alrededor para compensar esas carencias lo más posible. Por eso dice este texto del Concilio Vaticano II, difícilmente puede suplirse. Por eso tengo que partir de la aceptación y al mismo tiempo ofrecerlo a Dios, esta carencia. Y me sirve también de camino de santificación. Este es el motivo por el que se puede llegar a condicionar nuestra vida. El papel de los padres han tenido en nosotros una relevancia importantísima que deja una huella para siempre. Por eso el catecismo hace una llamada muy solemne a todos los padres de familia, a tomarse muy en serio el papel de educadores, no solamente de cuidadores de niños o de adolescentes, no solamente de proveedores de que no les falte nada, sino tomarse en serio el papel de educador. Y aquí el catecismo, en este número 2221, nos hace una referencia a la exhortación apostólica del Papa Juan Pablo II, titulada Familiares Consortio, que escribió el Papa el 22 de noviembre de 1981, y que en el número 36 dice algo alrededor de esto que es espectacular. Dice el Papa Juan Pablo II, el derecho y el deber de la educación son para los padres primordial y inalienable. La tarea educativa tiene sus raíces en la vocación primordial de los esposos a participar en la obra creadora de Dios. Ellos, engendrando en el amor y por amor una nueva persona, que tiene en sí la vocación al crecimiento y al desarrollo, asumen por eso mismo la obligación de ayudarla eficazmente a vivir una vida
plenamente humana. Bellísimo. Y habla del derecho y el deber. El derecho y deber educativo de los padres se califica como esencial y está relacionado con la transmisión de la vida humana, una vida humana original, primaria, respecto al deber educativo de los demás, por esa unicidad del amor entre los padres y que subsiste entre los padres y los hijos y que es insustituible. No puede ser totalmente delegado y tampoco puede ser usurpado por otros. Y dice el Papa, por encima de estas características no puede olvidarse que el elemento más radical que determina el deber educativo de los padres es el amor paterno y materno que encuentra en la acción educativa su realización. Al hacer pleno y perfecto el servicio a la vida. El amor de los padres se transforma de fuente en alma y por consiguiente en norma que inspira y guía toda la acción educativa concreta. Qué fuerte esto. Se convierte de fuente en alma. El deber de los padres en la educación de sus hijos no puede ser delegado o usurpado por otros. Eso no quiere decir tampoco que en algún momento determinado de nuestra vida no podamos delegar parcialmente al colegio, a la parroquia, a la universidad, la educación de nuestros hijos, pero solo parcialmente. A lo que se refiere el Papa es, no puede ser delegado totalmente o usurpado. No los podemos entregar, no los podemos regalar. Porque hoy día en nuestra sociedad, ¿cuál es nuestro gran problema? Que somos muy fáciles para delegar. Delegamos nuestras responsabilidades con mucha ligereza. Dicen algunos padres de familia, yo llevo mi hijo a la escuela, que allá lo eduquen. Yo ya he firmado, yo ya he pagado por la escuela, que allá lo eduquen. Yo ya cumplí. Y se confunde, ¿no? Se confunde que los niños van a la escuela a estudiar algo, pero que el educador es el padre y la madre. Se confunde delegar con dimitir. Y parecería que ya llevarlos a la escuela es lavarse las manos de toda la educación de los hijos. Y eso no es así. Los padres tienen el deber moral de seguir muy de cerca la educación de sus hijos. Y luego dice este número. Usurpar ese deber, derecho que tienen los padres en la educación de los hijos no se puede. Porque hoy día, con todas estas ideologías que nos rodean, con todo este intervencionismo del Estado, se usurpa el derecho de educación de los padres. Y nos quieren imponer lo que el Estado quiere educar y cómo el Estado quiere educar y cómo las ideologías que han permeado el Estado nos quieren imponer. Incluso se nos imponen asignaturas educativas contrarias a nuestra propia voluntad. O lo que educan a los niños en la escuela, o los símbolos y signos que usan en las escuelas. Y eso de la usurpación es muy grave. Muy, muy grave. Porque se nos impone. Pero hay algo todavía más grave que dice el catecismo, y es la dejación. Porque fíjense bien, queridos amigos, cuando
Cuando es porque el Estado quiere controlar, quiere intervenir desde el exterior hacia nosotros, nosotros podemos resistirnos. Hay una resistencia de nuestra parte, que por lo menos nos hace creer que estamos luchando frente a la adversidad. Pero cuando es la dejación de los padres, que no les importa, que dimiten de todo, que se lo tragan todo, que no tienen ningún tipo de reflexión alrededor de los deberes como padres y que dimiten, ese problema es totalmente grave. Porque ni siquiera existe la capacidad de reaccionar de esos padres. No defienden a sus hijos de nada. Eso es mucho más grave que el intervencionismo del Estado. Y nos hemos acostumbrado a dimitir sin reflexionar nada. Pues si eso fue lo que nos dijeron, eso vamos a hacer. Pues si eso es lo que la maestra dijo, eso es lo que es. Y si les están metiendo las ideologías de género, pues eso es lo que... Y así nos hemos quedado. Hemos dimitido, no hemos dicho nada. Y hemos expuesto a que nuestros hijos sean bombardeados por todas partes. Al final dice el Papa en este documento de la Familiaris Consortio, en el número 36 que hemos mencionado, dice: por encima de estas características, no puede olvidarse que el elemento más radical que determina el deber educativo de los padres es el amor paterno y materno que encuentra en la acción educativa su realización. Al hacer pleno y perfecto el servicio a la vida, el amor de los padres se transforma de fuente en alma y por consiguiente en norma, que inspira y guía toda la acción educativa concreta, enriqueciéndola con los valores de la dulzura, la constancia, la bondad, el servicio, el desinterés, el espíritu de sacrificio, que son fruto precioso del amor. ¡Qué conclusión más hermosa! El servicio a la vida de los padres no se hace pleno y perfecto, sino en la acción educativa, educando todo el tiempo. La vida es un don de Dios que tenemos que acoger, pero al mismo tiempo que se acoge, se perfecciona. Y eso se logra en la acción educativa. Esta frase, queridos amigos, es como para tenerla ahí en nuestra vida. El amor de los padres se transforma de fuente en alma. La procreación hace que los padres sean fuente, pero la educación hace que los padres sean el alma de sus hijos y están enriqueciéndolos con toda esa serie de valores que les transmite en toda la vida y en todos los horizontes de sus hijos. Esto es algo bellísimo para tenerlo presente. Todos los padres que me están escuchando, ustedes son el alma de sus hijos. Luego el catecismo da un paso más y nos presenta el número 2222 que dice: los padres deben mirar a sus hijos como a hijos de Dios y respetarlos como a personas humanas. Han de educar a sus hijos en el cumplimiento de la ley de Dios, mostrándose ellos mismos obedientes a la voluntad del Padre de los cielos. ¡Qué precioso número! Hace una primera afirmación que podría parecer muy obvia, pero no lo es. A veces lo obvio es lo que debe ser como más subrayado de nuestra parte. Mirar a los hijos como a personas humanas. Quiere decir que los hijos no son tuyos.
que cada uno de ellos tiene una originalidad absoluta. Es verdad, ¿no?, que cuando los hijos son pequeños dependen absolutamente de nosotros, pero son plenamente originales. Es más, son radicalmente distintos a ti. Nosotros estamos en una cultura, precisamente por el pecado, de cerrarse al don de la vida y por la mentalidad esta que nos han vendido, antinatalista, abortista, parece que caemos en una aparente contradicción, aunque no lo es. Fíjense, queridos amigos, por una parte, cuando no queremos tener hijos, nos los quitamos de encima. ¿Cómo? Anticonceptivos y aborto. Sin embargo, vemos que cuando queremos tener hijos, parece que la iniciativa es mía, que yo soy el que lo encargo cuando yo quiero y de la manera que quiero. Y entonces tendemos a querer poseerlos, moldearlos a mi gusto, de la manera como yo quiero. Como si fuera la paternidad y la maternidad algo por encargo. Cuando yo lo quiero, entonces lo poseo y es mío. Es un objeto de deseo. Yo deseo tener un hijo. Qué contradicción, ¿no? Pero cuando es el deseo el que prima, como el motor de nuestra vida, las cosas se convierten en un simple objeto. ¿Y qué peligro hay? En cambio, la lógica cristiana es distinta, como nos dice este número 2222. Los padres deben mirar a sus hijos como a hijos de Dios y respetarlos como a personas humanas, no como a objetos, no como a cosas de mi deseo. Mis hijos son hijos de Dios. A mí solo me los prestaron. Son hijos de Dios. No son causa de mi deseo. No los tuve porque quise, los tuve porque Dios me los dio. Un cristiano, por eso, no habla de hijo deseado o no deseado. Eso es un vocabulario terrible. Eso no debe de existir en la boca de un cristiano. Hijo deseado o hijo. Ningún hijo es deseado o no deseado. En el fondo, los hijos son acogidos porque son un regalo, son un don que nos precede, que precede incluso a nuestro deseo. Son un regalo. ¿Cuántos desean tener un hijo y no pueden? Nosotros no podemos hacerlos porque son un regalo. Son hijos de Dios. Por eso uno podría decir, hemos tenido un hijo. Sí, se podría decir, pero es una afirmación un poco incompleta. Habría que decir al mismo tiempo, Dios nos ha dado un hijo. Porque en toda concepción humana hay un acto creador de Dios que crea el alma y la infunde en ese cuerpecito que ese padre y esa madre han hecho. Dios nos ha dado un hijo. Luego dice este número 2222. Han de educar a sus hijos en el cumplimiento de la ley de Dios, mostrándose ellos mismos obedientes a la voluntad del Padre de los cielos. Fuerte. Para que unos padres eduquen a los hijos en el cumplimiento de la ley de Dios, lo primero es que ellos mismos caigan en cuenta que su paternidad y su maternidad forman parte de un plan providente de Dios. De que tú en tu vida no haces solamente lo que te da la gana y ya, que eres parte de un plan.
Tantas veces habrá que preguntarle a Dios: Señor, ¿qué quieres de este niño? Yo como padre tengo que ser un instrumento de ese plan de Dios que tiene para ese hijo. Y eso lo tengo que ir poco a poco pidiendo y descubriendo. Señor, ¿qué quieres de este niño? Porque no es lo mismo descubrir que inventar. Nosotros los cristianos no somos inventores, somos descubridores. El padre no inventa un plan para su hijo. El padre se esfuerza por descubrirlo. ¿Cuál es el plan que tiene la providencia de Dios desde toda la eternidad para este hijo mío? Si el padre tiene claro esta actitud, será mucho más fácil que le enseñe al niño la importancia de siempre buscar la voluntad de Dios. Nuestro problema es que somos padres tan alejados de Dios que en qué momento le vamos a preguntar a Dios cuál es tu voluntad. Si vivimos como peleados con Dios. Es muy difícil enseñarle a un hijo a ser obediente a la ley de Dios y a su voluntad si el padre no lo es. Eso genera un sufrimiento terrible. La forma más segura de descubrir la voluntad de Dios, de poder entender lo que Dios quiere para mí o para mi hijo, es el cumplimiento de los mandamientos y a través del discernimiento de la palabra de Dios. Porque la misma palabra lo dice: lámpara es para mis pasos tu palabra. Pero ¿cómo he yo de descubrir la voluntad de Dios en mi camino si yo no busco a Dios? Si Dios no existe en la vida, o como muchos se han dedicado a negarlo, a negarlo. La felicidad de nuestra vida no se descubre, se descubre, no se inventa. Ser feliz es descubrir lo que Dios tiene reservado para mí. Y hay muchos que sufren porque tienen que inventar su felicidad. Y eso es un drama. La felicidad es la consecuencia lógica de quien primero cree en la voluntad de Dios y sabe que Dios no juega al escondite, sino que Dios manifiesta su voluntad todo el tiempo y lo hace a través de la ley de Dios, de los mandamientos, a través de su palabra, a través del discernimiento de personas que Dios nos pone a nuestro alrededor para que nos guíen en el camino. Y cuando descubro esa voluntad y voy caminando en ella, me doy cuenta que soy feliz, porque la felicidad no es una meta, la felicidad es un camino. Y vamos descubriendo que los caminos de Dios nos hacen felices. Y aquí concluye el catecismo con una referencia preciosa a la Santísima Virgen María. Ella respondió sí al anuncio de que ella dará a luz al Hijo del Altísimo sin conocer varón por la virtud del Espíritu Santo. Ella respondió sí por la obediencia de la fe, segura de que nada hay imposible para Dios. Ella respondió sí, he aquí la esclava del Señor, hágase en mí según tu palabra. Y como decía San Irineo, ella por su obediencia fue causa de la salvación propia y de todo el género humano. Por eso algunos padres de la Iglesia han afirmado con San Irineo: el nudo de la desobediencia de Eva lo desató la obediencia de María. Lo que ató la Virgen Eva por su falta de fe, lo desató la Virgen María por su fe. Por tanto, en conclusión, queridos amigos, todo padre y toda madre cristiana tiene que partir de esta misma actitud
de la Santísima Virgen María, diciéndole al Señor, hágase en mí según tu palabra, que se haga el plan de Dios para mis hijos y que yo sea el instrumento.